Muy buenas tardes y bienvenidos al canal de YouTube del Instituto Cervantes de Manchester y Leeds. Hoy comenzaremos una nueva edición de nuestro programa Hispanglia, las huellas de España en Inglaterra, en el que tenemos como objetivo primordial adentrarnos en el conocimiento de las relaciones políticas, económicas, sociales y culturales entre España y el Reino Unido a lo largo de la historia. En esta ocasión lo trataremos con la conferencia La falsa neutralidad del Reino Unido en la Guerra Civil Española, los preparativos de Franco desde Gibraltar, a cargo del investigador José Veneroso Santos. Se trata, sin duda, de un tema bastante poco conocido y poco estudiado, donde se analiza el papel que jugó la colonia británica en la Guerra Civil Española, tanto en la creación de los mecanismos que dieron lugar al levantamiento, como por su posicionamiento a lo largo de los 3 años de guerra civil. Un Gibraltar británico que fue un nido de espías, lugar de refugiados, espacio de relaciones entre republicanos y sublevados, o sede importante también para recabar información por parte del gobierno británico. Para hablarnos de este interesante tema contamos con José Veneroso Santos, investigador de la línea de la Concepción, quien posee una amplia experiencia investigadora con temas relacionados con el Al-Ándalus, temática sobre la que está realizando actualmente su tesis doctoral. Aunque ello no le impide también adentrarse en otras temáticas históricas como el campo de Gibraltar en la época de los Austrias o más recientemente las relaciones hispano-británicas durante la Guerra Civil Española. Es un placer tenerte aquí esta tarde, José, y sin más dilación te paso la palabra. Muchas gracias a todos y espero que disfruten de la conferencia. Buenas tardes. En primer lugar, debo agradecer al Instituto Cervantes de Manchester y en particular a su director, don Pedro Jesús Eusebio, y a su coordinador cultural, don Carlos Pulpillo, esta invitación. Al mismo tiempo doy las gracias a todas las personas que han hecho posible este encuentro, a pesar de la excepcional situación que vivimos. Es para mí un gran honor y un verdadero placer el poder estar hoy aquí. La injerencia del Reino Unido en la Guerra Civil Española era, y lo sigue siendo en algunos aspectos, un tema poco estudiado y que necesita ser investigado en profundidad. Desde septiembre de 2008, y a raíz de la localización de una breve reseña que aparecía en un ejemplar del Gibraltar Chronicle del 9 de marzo de 1935, en la que se hacía mención a una visita realizada por Franco a Gibraltar, me interesé por esta cuestión e inicié una investigación que todavía, a pesar de los años transcurridos, no ha concluido. Para esta investigación, además de las consultas en archivos y bibliotecas, visitas a instituciones, búsquedas en colecciones privadas, etc., he utilizado de forma generalizada la consulta de varias hemerotecas convertidas en la principal fuente de información. Los datos extraídos han sido analizados, cotejados y cruzados con otras informaciones halladas en otras fuentes documentales. Tampoco ha faltado un exhaustivo trabajo de campo con reuniones y entrevistas a personas, muchas relacionadas directa o indirectamente con lo investigado. También es cierto que, ante mi sorpresa, que mucha información inicialmente localizada y consultada desapareciese posteriormente sin saber nadie exactamente el porqué. Se trataba sobre todo de datos económicos, acuerdos, transacciones y apuntes contables de muchos de los comerciantes locales gibraltareños. Siempre he tenido la sensación, más bien la sospecha, de que han existido intereses por parte británica y española de ocultar información sobre los antecedentes, el desarrollo y las consecuencias de la Guerra Civil Española, particularmente en el entorno a Gibraltar. Todo esto ha hecho durante años empeñarme aún más en mi propósito de estudiar y buscar la verdad, y en esto continúo. No es tarea fácil abordar un tema con tantas caras y aristas como es el de la Guerra Civil Española y el papel jugado por los distintos elementos y factores que se conjugaron en esta. Naciones, gobiernos, políticos, autoridades civiles y militares, empresas, empresarios, organizaciones, espías, irrumpieron en la escena ibérica española, dando lugar a una espiral de acciones de dramáticas y trascendentales consecuencias. Comúnmente, y de forma un tanto generalizada, se hace siempre referencia a las intervenciones directas y bastante significativas de algunos países como Alemania, Italia y la antigua Unión Soviética, con unos resultados que a todas luces influyeron en el desenlace de la Guerra Civil Española
pero se obviaba de forma sistemática hasta hace relativamente poco tiempo la investigación sobre el protagonismo que tuvieron otros países como Francia, Estados Unidos, Portugal y sobre todo y en particular el Reino Unido. En concreto, la injerencia británica, tanto de forma directa desde Gran Bretaña como a través de su colonia de Gibraltar, resultaron ser determinantes en la contienda española y en el afianzamiento de Franco en el poder bajo un régimen dictatorial. Bien, existía un generalizado rechazo del gobierno británico hacia la Segunda República Española que se puso de manifiesto de inmediato tras su proclamación en 1931. La idea de que los postulados revolucionarios soviéticos se extendiesen por Europa había creado gran malestar en el Reino Unido, y más aún cuando el peligro podía provenir de forma más directa de España, donde los británicos contaban con el valioso enclave de Gibraltar. Si la injerencia británica no ha sido bien estudiada, menos lo ha sido el papel jugado por Gibraltar, papel que creo que es decisivo, pues es muy probable, estoy convencido de que así fue, que una parte del planteamiento y desarrollo de la insurrección militar de 1936 tuviese sus orígenes en Gibraltar, y que tanto los políticos como los militares antirrepublicanos encontraron aquí un fuerte apoyo. La proclamación de la Segunda República en España había generado en los británicos desconfianza que se vio confirmada por las diversas medidas tomadas por los sucesivos gobiernos republicanos, que perjudicaban fundamentalmente a sus intereses económicos y que se acentuaría aún más con la victoria del Frente Popular en febrero del 36. Durante 1934 se asistía en España a una progresiva radicalización política que desencadenó la Revolución de Octubre y que hizo saltar todas las alarmas en la ya recelosa Gran Bretaña y también y en proporciones distintas en toda Europa. El Foreign Office consideraba que la situación política española era en estos momentos irreversible. La amenaza de que el comunismo se instaurase en el país era una temida y cada vez más cercana realidad. No obstante, la determinación en la intervención de Franco para aplastar el conato de revolución y la forma en la que lo realizó fue considerada por los británicos como sumamente eficaz y al mismo tiempo albergaba la esperanza de poder contener el avance ideológico bolchevique. Para el militar español, los sucesos de octubre significaron que no quedaba ya otra salida para frenar este avance que el de acabar por la fuerza con el régimen republicano, régimen al que siempre consideró como el grave problema español. Conjuntamente y por esta fecha, para Juan March, en su particular y abierta lucha por derribar el sistema republicano, la solución del país no pasaba por la regeneración de la República, que consideraba un sistema degenerado y convulso, ni tampoco por la restauración monárquica, por la que abogaban muchos de los militares antirrepublicanos. Su solución debía pasar por una intervención militar. Así March se acerca a Franco, al que considera el militar más capacitado para acabar no solo con el gobierno de ese momento, sino con la Segunda República como modelo de Estado, y le ofrece su total apoyo, apostando por un gobierno militar dirigido por él. De este modo, a los intereses económicos británicos y también la de otras naciones, se une el de un amplio sector del empresariado español, con el propio Juan March a la cabeza, que hace causa común para derribar a la República. El magnate mallorquín logra que la balanza se incline a su favor para que fuese aceptado, también en el ámbito internacional. Un levantamiento dirigido por Franco, un militar sin convicciones políticas definidas y que ya se habían demostrado en Asturias su determinación para neutralizar con firmeza una revolución. Y aunque elementos promonárquicos siguieron conspirando posteriormente, lo cierto es que la opción de una intervención militar contundente fue tomando una mayor consideración. Franco, muy ambicioso en el plano personal, despertaba, aun contando con el respeto de sus compañeros, con un gran recelo porque nunca manifestó un posicionamiento político definido y claro, haciendo de la indecisión y de la ambigüedad dos estratégicos y eficaces recursos para desarrollar sus principios ideológicos. Esta indecisión, que aparentemente mantuvo hasta momentos antes de la entrada en acción en julio de 1936, no era debida a la incertidumbre en el éxito o el fracaso del golpe contra la República, que siempre creyó posible y se sintió con fuerza y con fundamento ideológico para llevarlo a cabo, sino por el temor de que una gran parte del ejército muy monárquico no lo apoyase.
Un ejército que veía todavía en Sanjurjo su jefe natural y el militar más respetado. Por otro lado, una de las mayores preocupaciones de Londres era evidentemente Gibraltar. Esta plaza venía teniendo una mayor importancia desde finales del siglo XIX debido al auge económico propiciado por el aumento en las relaciones comerciales, en particular con América del Sur y Asia, al igual de por sí ya probado valor geoestratégico, además de por su condición de puerto libre que le permitía beneficiarse económicamente con relativa facilidad. Pero Gibraltar era ante todo un destacado enclave militar en el que se desarrollaban actividades comerciales, tanto lícitas como algunas también ilícitas, todas muy fructíferas para el Reino Unido. Actividades relacionadas con el negocio de varios productos, como el del carbón, luego sustituido paulatinamente por el petróleo, el alcohol y también, y de forma significativa, el de contrabando de tabaco, además de operaciones y transacciones bancarias que fueron variando con el transcurrir de los años. Estos lucrativos negocios, en particular de los combustibles, facilitaron el enriquecimiento de muchas familias locales, creándose verdaderas corporaciones familiares que monopolizaron el control económico de la ciudad. El suministro de petróleo fue alcanzando un progresivo y destacado protagonismo. La presencia de la Royal Navy, que era crucial para los intereses del Imperio Británico en el Mediterráneo, y la llegada pocos años después de la US Navy, proporcionaron definitivamente en poco tiempo un desmesurado crecimiento económico a la colonia. Además, otro de sus motores económicos, como era tradicionalmente el señalado contrabando de tabaco, había crecido en el tránsito de los siglos XIX y XX, alcanzando en los años 20 de un volumen excepcional. A este aumento del contrabando contribuye de forma destacada Juan March, que bien en solitario o bien asociado con personas de Gibraltar, establece una tupida y extensa organización para la distribución de este producto a escala internacional. Los mayores impulsos económicos de Gibraltar han coincidido siempre con periodos de crisis políticas y militares internacionales. Como instrumento del Reino Unido y sometido rigurosamente a sus directrices político-económicas, Gibraltar ha actuado reaccionando siempre de forma perfecta como un eslabón más dentro del engranaje del Imperio Británico. Su sociedad, con una anulada voluntad sumisa y poco problemática, aparecía fuertemente jerarquizada y comprometida con los designios británicos. Socialmente, Gibraltar contaba en esta fecha con una considerable colonia de españoles residentes y con la frecuente presencia de otros, que sin residir allí prestaban largas temporadas. Los residentes conformaban un grupo compuesto en su mayoría por descendientes de familias aristocráticas españolas, empresarios y refugiados políticos de distintas ideologías, que variaban según el momento político que se vivía en España. De hecho, gozaban al respecto de una gran tradición como refugio de discrepantes políticos españoles. Destaca entre los residentes Pablo Larios, que, aunque británico de nacimiento, exhibe de forma manifiesta su origen español, apareciendo integrado plenamente en la oligarquía aristocrática y empresarial gibraltareña y actuando de nexo entre británicos y españoles. Las visitas oficiales y no oficiales de importantes autoridades españolas, sobre todo militares, a Gibraltar, eran bastante frecuentes. Cualquier acontecimiento social, partidos de polo, carreras de caballo, paradas militares, fiestas en el Palacio del Gobernador, etc., era una excusa válida y suficiente para la asistencia de personalidades españolas. No era, por lo tanto, algo inusual ni anómalo. Tampoco tenía por qué ser sorprendente ni llamar la atención pública la presencia de militares y de relevantes personajes españoles en la ciudad. Así, cuando se produce la estancia en marzo y abril de 1935, en primer lugar de Franco, que acababa de ser nombrado jefe superior de las tropas de Marruecos, y de Martínez Barrio, y posteriormente de Sanjurjo y Rico Abelló, pasan prácticamente desapercibidas, cuando no son contempladas con naturalidad por la población gibraltareña. En 1935, el ambiente en Gibraltar con respecto a España es de absoluta desconfianza debido a su deriva política. La situación gubernamental española, que desde octubre de 1934 venía empeorando bajo una incertidumbre total, era ya en los meses de abril y mayo crítica. Franco visita Gibraltar el 8 de marzo de 1935 y se presenta no solo como la mejor opción para arreglar los problemas del país, sino también como la solución que necesitan los británicos para defender sus intereses en España. De este modo, acude a Gibraltar con convicción y firmeza,
mostrando de forma clara y precisa que su intención ya no es regenerar ni incluso sustituir el sistema republicano. Su postura representa un viraje en la ideología, en los fundamentos de un futuro golpe de Estado, sobre todo en su concepción y finalidad, que hasta ese momento estaba siendo gestado por elementos monárquicos. No contempla una conspiración que conduzca a un gobierno cívico-militar, y así lo expone a los británicos. El golpe es contra el modelo republicano y es ante todo militar y realizado por militares que él personalmente dirigirá. A partir de ahora, la cuestión política aparecerá definitivamente en un segundo plano. Juan March, como agente del servicio del MI6, había puesto en contacto a los militares conspiradores españoles con las autoridades locales y británicas y la oligarquía empresarial gibraltareña. Más tarde, durante la contienda civil, se convertirá en el principal interlocutor entre los británicos y el gobierno de Burgos. Es con absoluta certeza uno de los artífices de la conspiración para derribar la República y el principal financiador del golpe. Y como tal, organizará y coordinará gran parte de la ayuda extranjera que recibieron los militares insurrectos. Cuenta para esto con recursos económicos suficientes que le sirven de aval para las concesiones de capitales extranjeros y con la banca, en particular con Claiborne Bank, que se erige desde 1935 en uno de los principales apoyos financieros para la causa rebelde. Apoyos que serán canalizados siempre a través de él, valiéndose de sociedades y entidades propias como la Banca March. Juan March dejó claro en Gibraltar que su financiación al golpe se haría efectiva siempre y cuando Franco asumiese totalmente el mando y encabezase el levantamiento. Su apoyo siempre estuvo condicionado a la persona y no de una forma genérica a los militares conspiradores contra la República. No quería interferencia alguna entre ambos. La visita de Franco, pero sobre todo la reunión que mantiene en el Rock Hotel, es sumamente importante porque a partir de ese momento quedan atadas varias tramas, perfilándose algunas cuestiones necesarias, cuando no imprescindibles, para alcanzar los objetivos de los conspiradores. Queda señalado que dentro de las prioridades más inmediatas y precisas están las de tipo logístico. Es decir, Franco necesitaba contar con Gibraltar un punto estratégico para controlar el paso del estrecho y como base de operaciones de abastecimiento. Se sabe que asisten a esta reunión Charles Harrington, gobernador de Gibraltar, Alex Beatle, secretario colonial, y el capitán del puerto Arthur Steele, y probablemente el almirante Fisher, que estaba en esa fecha en la ciudad por unas maniobras navales que realizaba la Royal Navy en el estrecho. Las autoridades gibraltareñas acogieron con satisfacción la propuesta de los conspiradores presentada por Franco, siempre con la garantía y el incondicional apoyo de Juan March, adquiriendo al mismo tiempo un alto grado de complicidad y compromiso, de tal manera que seguirán con rigor y disciplina, como posteriormente se pudo comprobar, las consignas dadas por el gobierno británico de cómo proceder sobre la cuestión. Se conjugan en esta visita todos los intereses humanos y materiales existentes en acabar con el régimen republicano español. No se completaron todos los detalles referentes tanto de la colaboración británica como gibraltareña, pero la conspiración quedó básicamente diseñada en estos momentos. La ciudad se constituiría en un punto de conexión e interacción entre los conjurados españoles, británicos y empresarios locales, y de gestión de las ayudas materiales exteriores. Destacadas personalidades británicas, algunas vinculadas con la colonia, respaldarán inicialmente ese imperativo a los sublevados. Otras lo irán haciendo después, influyendo trascendentalmente en la evolución de la contienda española. Una cuestión que a menudo es olvidada es que en Gibraltar los republicanos siempre pudieron contar con la simpatía de los sindicatos obreros y de las logias masónicas, pero tanto las autoridades como el sector social más acomodado estuvieron más próximos a los sublevados. Se insiste en la citada reunión en que los intereses económicos extranjeros, en particular los británicos, no solo no correrán peligro al desaparecer el régimen republicano, sino que se verían salvaguardados. March y Franco serán piezas clave en esta nueva situación y así lo ven en el Foreign Office, que apuesta por el nuevo orden y que incluso llega a plantearse intervenir directamente en la cuestión. Franco abandona Gibraltar con su postura fortalecida y con la certeza de que el golpe no puede esperar mucho más. Pero el planificado levantamiento no se efectuaría en 1935 porque, tal como se percató Franco semanas después, cuando estuvo al frente del Estado Mayor,
El ejército no estaba unido y pudo también comprobar personalmente que no contaba con el apoyo de un amplio sector de los militares conspiradores. Tanto Sanjurjo como Mola advierten que el ejército, en particular la UME, no secundaría un golpe dirigido única y exclusivamente por Franco. Es el momento en que ideología, legitimidad y obediencia jerárquica militar van a pasar para Franco a ser meramente cuestiones circunstanciales. Entre los acuerdos alcanzados en el Rock Hotel quedan fijados aspectos logísticos en referencia al abastecimiento de combustible necesario para las tropas rebeldes, en particular en la forma de realizarlo y a los pagos. Y se vislumbra también la posibilidad, si llegase el caso, de incumplir los acuerdos vigentes al respecto sobre el suministro de combustible al gobierno de Madrid, tal como ocurrió más tarde. Los británicos ejercieron, a través del Foreign Office, un absoluto control no solamente de las empresas locales, sino también de las grandes compañías allí instaladas, y a los que sus gerentes accedieron con obediencia y algunos hasta con complacencia. Franco sabía que sin el combustible necesario no podía jugar su principal base, la intervención de un considerable fuerza bajo su exclusivo mando, el ejército de África. De lo contrario, este ejército hubiese quedado aislado en Marruecos. Los detalles y el procedimiento sobre la estrategia logística desarrollada se perfilaron ante la atenta mirada de Juan March en los meses siguientes a la visita de Franco. Taris Petroleum, dirigida por Ricardo Guisueta, será la compañía de suministro de combustible más comprometida y posteriormente la más activa. Otro asunto pactado que luego se llevó eficazmente a cabo fue la permisividad de los británicos en el despliegue naval de pequeñas embarcaciones puestas a disposición de los sublevados para el traslado de tropas. Eran embarcaciones de variada tipología con base en la costa africana del estrecho, principalmente en Ceuta, pero también se utilizaron otras de Juan March que operaban desde Gibraltar en el tráfico del contrabando de tabaco e incluso algunos de compañías locales. Esto facilitó el paso del ejército de África en un relativo corto espacio de tiempo, de tal manera que el renombrado convoy de la Victoria puede reducirse a un mero hecho simbólico encumbrado por los propios sublevados como golpe de efecto. Quedó además, al menos planteada, la posibilidad de utilizar el viejo aeródromo existente para el transporte de tropas directamente a Gibraltar, lo que facilitaría en gran medida la operación, pero esto no fue posible, o al menos no en la forma, proporción y frecuencia que Franco hubiese deseado. Tras finalizar el encuentro en Gibraltar, Franco cuenta con el respaldo táctico que los británicos le pueden prestar desde la colonia y también con que tendría el camino bastante despejado para cruzar el estrecho, ante la más que previsible postura de no intervención del Reino Unido. Gibraltar, de este modo, pasaría a ser el principal punto de recepción, almacenamiento y distribución de combustible para las tropas de Franco a partir de julio de 1936. Pero además, este encuentro, y al menos otro que se produce en Londres en enero del 36 con motivo del funeral de Jorge V, entre Franco, Baldwin y Eduardo VIII, y al que acuden Harrington, Víctor y probablemente March, y sus posteriores efectos muestran de forma clara y precisa la vinculación y el grado de compromiso de destacados elementos civiles y militares británicos con los conspiradores españoles en la planificación del golpe y en el desarrollo del conflicto. Y así sucedió. Las consignas de Londres fueron con sumo celo y fielmente cumplidas, y la no intervención británica quedó solo en papel mojado, porque lo que se hizo en realidad al Reino Unido fue mirar hacia otro lado, permitiéndole a los sublevados realizar cuantos movimientos tácticos, no solo militares, y operaciones económicas necesitasen. En realidad, la creación en septiembre de 1936 de un comité de no intervención, apadrinado en la sombra por los británicos para proteger sus intereses, tenía como objetivo inmediato, al menos teórico, el evitar la participación de otros países en la contienda española. La consigna británica era que el enfrentamiento entre fascismo y comunismo no podía extenderse por Europa. La guerra debía quedar encapsulada en el territorio español y se evitaría a toda costa el envío de ayudas a los dos bandos. Además, el Reino Unido se opuso a reconocer derechos de beligerancia a la República y también a los sublevados, con lo cual, al adoptarse esta medida, se equiparaba a gubernamentales y golpistas. En marzo de 1937 se tomaron una serie de medidas, como fueron los establecimientos de un Consejo para no intervención, de un control terrestre en todas las fronteras españolas, de un control marítimo y de un sistema de patrulla en el que a Alemania y a Italia le fueron encomendadas la zona de Levante,
zona que se hallaba bajo el control republicano, por lo que el enfrentamiento estaba asegurado. En la práctica, la no intervención favoreció el abandono de las potencias occidentales a la República, que en cierto modo y atada de manos fue dejada a su suerte. El gobierno republicano quedó pronto aislado y la situación, y sobre todo la opinión internacional, se inclinaron cada vez más a favorecer a los rebeldes. Se dificultaba la llegada de ayudas al exterior a los gubernamentales y se favorecía por acción u omisión a los sublevados. Los británicos, haciendo ejercicio de lo que ha sido denominada como neutralidad malévola, utilizaron Gibraltar para quebrantar sistemáticamente lo acordado, mientras incumplían o obligaban a incumplir a terceros varios acuerdos con el gobierno republicano español, en particular sobre el citado abastecimiento de combustible. También, y de forma descarada, entorpecieron las actuaciones bélicas republicanas en el área del Estrecho cuando se intentaba impedir los traslados y los desembarcos de tropas sublevadas. El gobierno de la República, sumido también en una profunda crisis interna, se vio impotente y nada podía hacer ante el envío de suministros a los rebeldes, mientras que ellos escasamente y con serias dificultades lo recibían. Es bastante significativo lo señalado por Anthony Eden con respecto a todo este asunto. Decía, se debe distinguir de forma clara y concisa en lo que se debe ser considerado no intervención en lo que son estrictamente asuntos de España y no intervención en lo que verdaderamente afecta a nuestros intereses. Bien, resulta evidente, a tenor de lo sucedido, que nadie puede negar que la no intervención perjudicó gravemente a la República Española y fue determinante en su derrota. Es inevitable pensar qué hubiese pasado si Gibraltar hubiese abastecido de carburantes a la flota republicana cuando lo fue requerido por la República en cumplimiento de los acuerdos existentes y los derechos internacionales que le asistían. Nunca lo sabremos, pero es fácilmente entendible que la ventaja obtenida por los sublevados, particularmente por Franco, en los primeros compases de la guerra, no se hubiese producido, puesto que el suministro de carburante le hubiese proporcionado a los republicanos unas posibilidades reales de abortar el golpe. El protagonismo en este asunto lo tuvieron mayoritariamente varios empresarios gibraltareños que contaron con el respaldo del Foreign Office en sus atropellos. Así, cuando Franco, tras su visita a Gibraltar, llega a Marruecos, sabe que el momento de actuar está muy próximo, se apunta como fecha el mes de mayo e intenta por todos los medios tener el control absoluto de todas las tropas bajo un único mando. Para muchos militares, condición ya indispensable. Este ejército atentado en África, que no había tenido protagonismo en el golpe de Primo de Rivera de 1923, ni en la sublevación de Jaca de 1930, ni en el golpe de 1932, será ahora, sin duda, pieza clave en el triunfo del levantamiento. Con absoluta certeza, las actuaciones posteriores de Franco quedarían marcadas como consecuencia de este encuentro en Gibraltar. Durante los meses siguientes, la situación en España fue empeorando, radicalizándose aún más las posturas políticas y conllevando un agravamiento en la ruptura del orden social. Franco regresa a Madrid al ser nombrado por Gil Robles jefe del Estado Mayor, viéndose alterado así el plan ya puesto en marcha por aquel. El dirigente de la SERA es consciente de que existía un complot en el que no se cuenta con él e intenta con este nombramiento acercarse a Franco en la creencia de que se sentiría agradecido por el nuevo cargo desde el cual controlaría todo el ejército y facilitaría su acción. Pero por el contrario, no solo Franco se distanció más del político, sino que se percató de que alejado de África y sin contar con el apoyo de un amplio sector militar, era imposible realizar el golpe con éxito y desistió. Las elecciones de febrero de 1936, lejos de aclarar el panorama político, provocaron el rechazo de todas las fuerzas antirrepublicanas que ya en una gran parte apremiaban por una intervención militar. No fue así porque de nuevo Franco, que encontró en los últimos, en los militares el apoyo que creía necesario y por la llegada de Azaña al poder, el nuevo presidente tenía conocimiento de la conspiración existente para derrocar a la República e intenta frenarla cambiando los destinos de los más destacados militares conjurados, en concreto el de Franco, que es enviado a Canarias. Pero se sabía que la suerte estaba echada y que la República corría peligro. Era cuestión solo de tiempo. Británicos y alemanes en particular toman posiciones ante lo que creen ya seguro que sucederá, el derribo del régimen republicano. Despliegan a sus agentes por el territorio peninsular como si se tratasen de piezas sobre un tablero de ajedrez.
En Gran Bretaña se sabía perfectamente en 1935 que la guerra con Alemania estaba cerca y que probablemente España pasaría a ser un posible escenario bélico de ese enfrentamiento. Churchill lo tuvo claro y así lo manifestó. A partir de la Revolución de Octubre de 1934, en los meses sucesivos, la situación política española había empeorado y en Europa era un hecho aceptado que no tardaría mucho en que se produjese un aumento de la violencia en el país. De este modo, la tensión ya existente en el continente se ve incrementada por el problema español. En febrero de 1936, el enfrentamiento se contempla ya como un hecho irreversible. También en Gibraltar, y conforme fue avanzando en 1935, se especulaba con la posible conflicto en España y en cierto modo se llevan a cabo algunos preparativos. Era de esperar que como consecuencia de sus experiencias anteriores y tras lo transmitido por Franco en la reunión, Gibraltar no renunciaría a las atractivas y previsibles actividades económicas que con seguridad propiciaría una guerra en España. Así, meses antes de estallar el conflicto, ya se había diseñado y acordado un gran número de gestiones comerciales de Gibraltar con los conspiradores. Muchos empresarios gibraltareños se frotaron las manos con los beneficios que se obtendrían. Contar con Gibraltar, inmejorable punto geoestratégico para controlar el tráfico del estrecho, aun sin hacerlo de forma directa, como base de operaciones de abastecimiento y centros logísticos de comunicaciones, concedió una importante ventaja a los sublevados, pues la postura de connivencia británica que quedó confirmada desde un primer momento les permitió llevar a la iniciativa en todas las operaciones militares. Y esto resultó ser trascendental al poder consolidar Franco en poco tiempo el eje Marruecos-Algeciras-Sevilla. Se pretendía por parte de los militares conspiradores que la acción fuese inmediata y sobre todo fulminante y contundente. Pero Franco no lo quiso así y retrasó intencionadamente su incorporación. Quería, antes de actuar, asegurarse del efecto que provocaba el levantamiento, concretamente en ciudades estratégicas como Madrid, Barcelona y Sevilla, y en particular en el entorno de la bahía de Algeciras. Sabía que desde el punto de vista de la táctica militar, el enfrentamiento en las calles y el control en una gran ciudad no iba a ser fácil porque el despliegue de las fuerzas militares, en cuanto a disposición, maniobrabilidad y disciplina, perdería la eficacia que le proporcionaría la lucha en campo abierto. Era el único de los conspiradores que estaba preparado y también interesado en alargar el conflicto. Pensaba que el desgaste de la resistencia republicana era necesario, pues provocaría la desmoralización y posterior completa aniquilación del régimen republicano, sin duda su principal objetivo. Franco adquirió un mayor protagonismo al fracasar inicialmente el golpe. Las desapariciones de Sanjurjo, Fanjul y Godet les permitieron ascender en la jerarquía del levantamiento y al estar al mando del ejército de África, le afianzaron más en sus atribuciones. Por esta razón, el contar con más de 35.000 hombres, sin incluir los acuartelados en Canarias, bien pertrechados, sin apenas obstáculos para ser trasladados de Marruecos, y que estuvo completamente operativo ya en la península en el mes de septiembre de 1936, le permitió tomar la iniciativa de las operaciones táctico-militares. Y esto fue concluyente. Podemos considerar que la guerra se perdió en gran parte para la República en el Estrecho, y esto fue así por la decisiva intervención británica que incluyó diversas operaciones efectuadas directamente desde Gibraltar. De hecho, sostengo los primeros movimientos tácticos de las tropas sublevadas, particularmente las operaciones de traslado de tropas y el establecimiento de una cabeza de puente en el arco de la bahía de Algeciras, fueron coordinados telefónica y telegráficamente desde Gibraltar, que contaba con uno de los centros de comunicaciones más modernos de Europa, gracias al ofrecimiento de los británicos para su utilización a los mandos militares rebeldes. Kindelan acudió a Gibraltar en una embarcación facilitada por el cónsul británico de Algeciras, incluso pienso que acompañándolo, y comunicó con Lisboa, Berlín y Roma, informando de cuál era la situación bélica en tiempo real, y coordinó las ayudas extranjeras y también reclamó con urgencia el envío de los Saboyas adquiridos por medio de Juan March para agilizar aún más los traslados de efectivo. Reputadas familias gibraltareñas, en su mayoría de sobra conocidas en la ciudad, toman una particular relevancia al aliarse ahora de forma manifiesta con los conspiradores y ayudan a los militares rebeldes una vez sublevados.
El grado de compromiso y el volumen de su participación son en algunos aspectos desconocidos, pero no existe la menor duda que el alcance de esta ayuda fue cuantioso, sustancial y, por supuesto, determinante. La oligarquía empresarial gibraltareña, siguiendo fielmente muchas de las directrices marcadas por Londres y otras no tanto, atenderán a las peticiones de Franco. Cuando logra ser nombrado jefe del gobierno del Estado en octubre de 1936, Franco da un gran paso para consolidar su poder y tiene completamente controladas todas las ayudas exteriores, pasando a ser la imagen del levantamiento ante la comunidad internacional y mostrando un alto grado de envanecimiento. Todos los demás conspiradores quedan en un segundo plano. De hecho, al mes siguiente, Franco es reconocido ya de facto por el Foreign Office, que no albergaba ninguna duda en su triunfo. Y en febrero del 39 lo es a todos los efectos como jefe de Estado. Al finalizar la contienda, el panorama generado era desolador. Es innegable que británicos y conspiradores compartieron intereses a pesar de las evidentes diferencias ideológicas existentes. Estos intereses no acabaron con el triunfo de Franco en la guerra. La deriva revolucionaria durante la guerra en la España republicana hicieron agudizar aún más los temores británicos, y Churchill no permitió acabar con Franco oponiéndose a Stalin tras la Segunda Guerra Mundial, a pesar de su aproximación a los modelos fascistas, como quedó comprobado particularmente en Potsdam. Tras la conferencia, España quedó excluida del panorama internacional, sufriendo sobre todo un aislamiento económico al no percibir las ayudas del Plan Marshall. La supervivencia seguiría siendo durante años el principal objetivo para el régimen. Antes, Churchill intervino en la política española aceptando el plan de soborno a militares franquistas ideado por Hoth, que fue concluyente para evitar la entrada en la guerra de España al lado de Alemania, tal como defendían con tanto fervor los falangistas. La neutralidad española fue precisa y decisiva para que los británicos pudiesen controlar el Mediterráneo. Ya antes de terminar la guerra, el Reino Unido empezó a cobrar las deudas contraídas por Franco a cambio de las ayudas recibidas, entre otras cosas aceptando la remodelación y ampliación de la pista de aterrizaje, proporcionando gran parte del abastecimiento necesario para la flota aliada en aguas españolas del interior de la bahía de Algeciras y facilitando los preparativos y desarrollo de la operación Torch. Y aunque es cierto que existió algún que otro plan para tomar Gibraltar y que favoreció el espionaje del Eje e incluso permitió acciones de sabotaje contra Gibraltar, estoy convencido de que Franco nunca planteó una ruptura total con los británicos. Hábilmente, Franco fue distanciándose de las potencias del Eje con las que seguía endeudado económicamente, ante los progresivos reveses en la guerra, acercándose a los aliados y dejando entrever una hipotética restauración monárquica en España, en un intento de esquivar escollos y contar con la aceptación principalmente de británicos y estadounidenses. Esta adaptación camaleónica del régimen le permitió resistir ante situaciones muy adversas y lograr un precario equilibrio con la comunidad internacional. El régimen logró subsistir en gran medida gracias a la redención de los Estados Unidos, la estabilización que le proporcionó un elemental y necesario desarrollo económico en el país y el adoctrinamiento ideológico de una incipiente clase media que de alguna manera lo apoyó. Sin embargo, la relación con Reino Unido se quebró con la visita a Gibraltar de Isabel II en 1954. A partir de aquí, el posicionamiento político-estratégico de Franco con respecto a la colonia cambió. La recuperación de Gibraltar pasó a ser el primer objetivo de la política exterior del régimen y empezaron a aparecer fricciones y reproches que propiciaron un periodo de animadversión mutua. En el caso británico, una animadversión a Franco alimentada desde Londres y Gibraltar durante años con el objeto de difuminar todo lo acontecido y eso a su favor desde la colonia para ejecutar con éxito su golpe y ganar la guerra. Para ir finalizando, señalaré que además de justificar las causas de la guerra civil por los sustanciales desequilibrios sociales y económicos y la crisis política existente en España, es decir, del fracaso colectivo como país, debemos pensar más bien como última causa en los importantes intereses económicos y estratégicos de grandes potencias como eran en ese momento básicamente Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia. Los intereses de estas naciones afloran ya en 1934 y se desarrollan en 1935
y se materializarán en 1936. De cualquier modo, cabería preguntarse ¿dónde estaban las potencias democráticas occidentales en julio de 1936 o en abril del 39 al finalizar la guerra? O más exactamente en 1945, cuando se permitió que continuase el agónico sufrimiento en España. No olvidemos, países con los que el gobierno republicano tenía tratados y pactos en vigor bajo un régimen dictatorial surgido de un sangriento golpe de Estado. ¿Dónde estaba la conciencia de la responsabilidad democrática con el pueblo español al que se le dio la espalda? ¿Era necesario ese duro castigo, esa condena a todo un pueblo? ¿Qué consideración se tuvo para con el pueblo español? Es desde luego difícil de justificar. De acuerdo que la guerra no solo es achacable a esto, el citado fracaso colectivo como país es evidente, pero sin duda existieron también grandes intereses ideológicos y sobre todo económicos que la auspiciaron. Bien, a lo largo de estos años de investigación he intentado huir tanto del engaño y la mentira como de la emoción, el sentimiento y la pasión. Buscar la verdad ha sido el principal compromiso asumido. Una verdad que no siempre será reconocida ni aceptada, y menos aún y con seguridad satisfactoria para todos. He sido consciente de que un estudio de estas características en el que se abordan temas tan controvertidos como son los referentes a la caída de la monarquía, la Segunda República, el rechazo a los Borbones, la guerra civil, la injerencia británica en los asuntos internos de España, la Segunda Guerra Mundial, o el papel jugado por Gibraltar en los acontecimientos españoles, y en donde además se analizan figuras tan relevantes históricamente como Juan March, Winston Churchill, Pablo Larios, José Habsburgo o Francisco Franco, entre otras, difícilmente puede dejar indiferente a nadie, ni por supuesto quedar libre de la reprobación y el enfado de alguna persona. La tarea emprendida con esta investigación, que se ha visto materializada en un libro cuyo título es Franco en Gibraltar, marzo de 1935, antecedentes, desarrollo y consecuencia de una conspiración silenciada, ha sido y es, porque en muchos aspectos permanece abierta, ardua y complicada. La historia, como disciplina científica, debe buscar ante todo y mediante el análisis riguroso la veracidad de los hechos. Ha sido en este caso un trabajo no exento de dificultades y sumamente complicado porque han existido intereses tanto por parte británica como española de que no se supiese gran parte de lo que en esta investigación se ha tratado y revelado. Y si por descuido o alguna otra razón pudiera llegar a conocerse, lo fuese de forma sesgada y maquillada. Son muchas las personas involucradas, tanto del ámbito político-militar como del económico, las que han intentado evitar que la información ofrecida saliese a la luz. La hipocresía mostrada por los gobiernos británicos y las autoridades gibraltareñas en el tema de la guerra civil española es evidente. Y no solo ha confundido e engañado durante años a la ciudadanía española, sino que también de forma manifiesta a sus propios conciudadanos. A estas alturas, debemos insistir en que ya no cabe duda en la injerencia británica en la guerra civil española y en el rechazo de su gobierno a la Segunda República. Y esto con el valioso enclave de Gibraltar, enclave militar británico, de fondo, pues fue determinante en el devenir histórico, favoreciendo al dictador tanto en el transcurso de la guerra civil como en la consolidación del régimen franquista. Gibraltar ha permanecido durante estos últimos siglos como excepcional protagonista en el escenario sociopolítico económico español, siempre expectante ante los acontecimientos que aquí tenían lugar y aprovechando las oportunidades y las debilidades que fueron surgiendo en cada momento para fortalecerse política y económicamente. La guerra civil española desgraciadamente lo fue. En este conflicto bélico, como en todos los conflictos bélicos, se dieron una serie de condiciones para hacer negocio que los empresarios gibraltareños, amparados por el Reino Unido sin el menor escrúpulo, no desaprovecharon. De hecho, muchas de las más importantes fortunas de la zona, incluyendo así también tanto las de un lado como las de otro de la frontera, fueron logradas en su mayor parte durante la guerra civil y los inmediatos años de la posguerra. Pero es evidente que la influencia de los intereses económicos locales por la causa de los militares rebeldes ya se dejó notar y con bastante intensidad desde mucho antes de julio de 1936. Por último, debo señalar que la mayoría de estas oportunidades tuvieron lugar como fruto de ardides, disimulados o no, de la connivencia de determinadas personas que hicieron posible, en un mayor o menor grado, una gran conspiración,
Una conspiración aceptada por gobiernos, autoridades civiles y militares y empresarios. Una conspiración que ha sido silenciada durante años y que ahora, en parte, a través de esta investigación, se desentraña para que la verdad pueda alzar su voz. Muchas gracias.